En una charla anterior, el testimonio, quién es testigo en el proceso penal, habíamos abordado algunos aspectos de la prueba testimonial, definiciones de testigo, la terceridad del testigo y sus excepciones, las percepciones sensoriales del testigo, la extrajudicialidad de la percepción, hechos y juicios en el testimonio y el carácter histórico de la prueba testimonial. Ahora examinaremos otra faceta de este medio de prueba. Hace muchos años presencié a un abogado defensor con mucha experiencia expresar al tribunal de juicio que a él le constaba lo aseverado por el imputado en su defensa. Pese a que yo estaba haciendo mis primeras armas como fiscal, me pareció que mi contrincante tenía pocas probabilidades de que su dicho tuviera alguna influencia en el ánimo de los jueces. Para empezar, no tenía la condición de testigo, no era órgano de prueba. En consecuencia, de haber existido alguna fuente de prueba, el abogado no era el medio idóneo para aportarla al proceso. En segundo lugar, ¿qué credibilidad podría tener un abogado que sacrificaba la función de testigo a la de defensor, siendo que el testigo no es fungible o sustituible como sí lo es el defensor? Me explico. El testigo surge fortuita o casualmente, es fruto del azar. Por ejemplo, haber estado en el sitio del hecho y en el mismo momento, o poco antes o después, haberse hallado en su camino una pieza de convicción. En cambio, el defensor adquiere su condición por un acto volitivo, la aceptación del cargo, en el caso del defensor de confianza o privado, la adjudicación de la causa, en el caso del defensor público, y la designación por el juez, en el caso del defensor de oficio. Lo anterior nos revela claramente la incompatibilidad que existe entre la función del testigo y la función de defensor. Asimismo, nos obliga a matizar la afirmación generalizada en la doctrina de que cualquiera puede ser testigo, en el sentido de que si bien cualquiera puede llegar a ostentar la condición de testigo, esta condición no puede adquirirse o ejercerse simultáneamente con otras propias de la actividad procesal. Esto nos lleva al tema de la capacidad del testigo, o para decirlo más precisamente, al de su capacidad jurídica, que debe distinguirse de la capacidad física y psíquica, la cual consiste en la aptitud para captar percepciones, retenerlas y relatarlas, y cuyo examen forma parte de la apreciación o valoración de la prueba. La capacidad jurídica para rendir testimonio, si bien en principio la posee cualquier persona, está excluida por causas de incompatibilidad de la función, como la ya señalada de figurar como defensor del imputado. En la misma situación del defensor se encuentran el juez y el fiscal. Ahora bien, en cuanto a la situación del imputado como testigo, debemos recordar que en cierto sector de la doctrina se tiene un concepto excesivamente amplio de testimonio, y esto es causa de confusiones. Así, por ejemplo, Fra Marino de Malatesta en 1895 extiende el testimonio en tal grado que habla del testimonio de perito y testimonio del acusado. En el derecho angloamericano, el imputado puede rendir testimonio. En lugar de hablar de testimonio del acusado, nosotros preferimos usar la denominación declaración del imputado para referirnos al acto procesal mediante el cual este sujeto del proceso relata en el juicio lo que tiene a bien para ejercer su defensa material. Lo distinguimos de la confesión, que es la declaración consciente y voluntariamente autoinculpatoria, y consideramos que tanto una como otra son medios de prueba. Al respecto,
Florian sostiene, la figura del acusado es poliédrica. Puede que en él se manifiestan y se entrelazan la calidad de parte y la calidad de objeto de prueba, así como la de órgano de prueba. La primera, en cuanto posee y ejerce los derechos procesales que como parte le competen. La segunda, en cuanto su persona puede ser sometida a investigación física y psíquica. La tercera, en cuanto de él pueden emanar materiales de información sobre objetos de prueba. Es frecuente escuchar de labios de defensores que la declaración del imputado es un simple medio de defensa. Con este argumento, pretenden negar validez a las deducciones incriminatorias que de esa declaración puede extraer el juzgador. De aceptar esa tesis, deberíamos pedir al juez que cerrara sus oídos a todo lo que el acusado, consciente o inconscientemente, diga en su contra, en espera de que empiece realmente a defenderse. Aprovechamos para señalar que la declaración del imputado no lo obliga a contestar las preguntas que le haga el fiscal o el tribunal, porque en ningún momento pierde el derecho a guardar silencio. Pero si bien es cierto que el tribunal estaría impedido de manifestar en su sentencia que funda en ese silencio una deducción contraria al acusado, porque resultaría vulnerada la garantía de no autoincriminación, lo cierto es que la reticencia o el silencio ante una pregunta gravitará desfavorablemente en el ánimo del juzgador. Por eso, el defensor debe valorar el riesgo que corre al autorizar la declaración del imputado. Una forma de minimizar ese riesgo es aclarando anticipadamente que su patrocinado se limitará a exponer razones en pro de su causa y no estará dispuesto a contestar ninguna pregunta por consejo de su abogado. En el procedimiento extraordinario o de excepción que afloró en la Europa occidental en el último tercio del siglo pasado para combatir a las organizaciones terroristas, se admitió el cuestionado testimonio del coimputado, que ya contemplaba el sistema del common law con la figura del testigo de la corona. Este es un imputado que transa con la justicia su colaboración en contra de figuras relevantes de la estructura criminal a cambio de exención o reducción de pena. Para que pudiéramos considerarlo un verdadero testigo, debería haber perdido su condición de imputado en el proceso donde rinde declaración. Es nuestra opinión la de que si mantuviera esa condición original, su declaración sería la de un imputado, no la de un testigo. En todo caso, siempre estaríamos ante un medio de prueba, pero es difícil admitir que se trata de un verdadero testimonio. Sí, es difícil admitir que se trata de un verdadero testimonio. Pasemos ahora a otro aspecto, el deber de rendir testimonio. Este deber de rendir testimonio emana de la potestad jurisdiccional del Estado. De allí que el juez pueda disponer de la fuerza pública para hacer comparecer al testigo inobediente. Recordemos que la coerción es uno de los atributos de la jurisdicción. No obstante, hay circunstancias que la ley considera eximentes del deber de testimoniar. Florian señala 4 clases de excepciones al deber de rendir testimonio. 1. Las derivadas de principios propios del derecho constitucional, como podría ser la exoneración en algunos países de ese deber para el jefe de Estado o para los diputados sobre declaraciones vertidas en los debates parlamentarios. 2. Las fundadas en principios propios del derecho internacional,
como es el caso de la exención de agentes diplomáticos y consulares. 3. Las que reconocen el predominio del deber del sigilo o secreto, entre las cuales se encuentran las atingentes al secreto profesional o al sigilo de la confesión en los sacerdotes católicos. Y 4. Las que tienen su razón de ser en el respeto al vínculo de parentesco con el acusado. Carneluti estima que la especie más alta del secreto profesional es el secreto confesional. La exoneración de la obligación de testimoniar de los ministros de la religión, dice Carneluti, por la que a ellos le fue confiado y ha llegado a su conocimiento por razón del propio ministerio, es un corolario de la denominada libertad religiosa. Y concluye con que obligar al sacerdote a revelar el contenido de la confesión se resolvería en una lesión de aquella libertad, de la libertad religiosa. Recientemente se presentó en Costa Rica un proyecto de ley para liberar al sacerdote del sigilo de la confesión cuando la víctima de un delito sexual fuera quien hubiera hecho la confesión y autorizara su revelación. Aparte de la escasa, por no decir nula, aportación de fuentes de prueba, de lo que vendría a ser un testimonio de oídas o indirecto, a todas luces inadmisible, puesto que se tendría a disposición el testigo directo, se señalaba acertadamente en un editorial que en caso de que el sacerdote decidiera violar uno de sus deberes más sagrados, lo que obtendría la justicia sería un testigo incapaz de inspirar confianza. Cabría considerar que el testimonio, además de un deber, es un derecho del individuo. Carneluti así lo cree, o al menos no lo descarta. Se funda en que si la ley otorga a toda persona la facultad de denunciar y la de detener al delincuente infragante, con mayor razón debe entenderse que también otorga la facultad de rendir testimonio, pues quien puede lo más, puede lo menos. Esta reflexión de Carneluti podría ser considerada en un procedimiento con juez instructor, pero no tiene cabida en un proceso de partes, en el cual es a estas a quienes la ley confiere con exclusividad el derecho de ofrecer las pruebas, que resulta a todas luces incompatible con el derecho de cualquier individuo a ser incluido como testigo en ese ofrecimiento. En los últimos años de la carrera de Derecho, conocí a un estudiante extranjero que había llegado a mi facultad huyendo del régimen político de su país. Alardeaba este estudiante de la supuesta superioridad del plan de estudios de la escuela de donde provenía sobre el de nuestra escuela, en cuanto en aquella se exigía a los pasantes para poder graduarse haber ganado un determinado número de juicios de distintas materias. Con una desfachatez que movía indignación o un candor que casi conmovía, explicaba que él había logrado cumplir con ese requisito en menor tiempo del usual gracias a que había constituido un grupo de testigos a sueldo dispuestos a declarar en cualquier causa lo que él les instruyera para demostrar sus tesis. Esta práctica del esnable es muy antigua. Ya en el siglo I de nuestra era, el célebre retórico Quintiliano da fe de que los abogados romanos solían preparar a los testigos que iban a presentar, torciendo de esa manera la sana administración de justicia. Como un delito contra ella está previsto en el Código Penal de distintos países el ofrecimiento de testigos falsos y la instigación de falso testimonio. Pero, ¿significa esto que toda instrucción al testigo dada por el abogado es éticamente censurable?
porque tiene que haber diferencia entre inducir a la mentira y simplemente prevenir al testigo sobre el ambiente que lo rodeará en el momento de su declaración, a fin de que no se vaya a amilanar. Advertir al testigo que el abogado de la contraparte va a formularle repreguntas en uno u otro sentido para hacerlo incurrir en titubeos o contradicciones, no es inducir al falso testimonio. Mucho menos lo es explicarle qué se espera de él en su condición de órgano de prueba, ni mucho menos aconsejarle que vista adecuadamente, sin que ello signifique disfrazar al obrero o al campesino, haciéndole lucir ropas ajenas a su condición, como sería la corbata. Vestir adecuadamente es sencillamente lucir presentable en la sala de juicios, aseado, peinado, sin ropas extravagantes. Presentar un testigo que ejerce la prostitución con la ropa provocativa que usa en su oficio es tan inapropiado como hacerla vestir como una vianda. Sobre este último tema puede verse mi charla El defensor, preparación del caso.